Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a este espacio. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en algo que para muchos de nosotros ocupa un lugar verdaderamente especial en el corazón. Hoy vamos a hablar de una persona que ha logrado con su talento, su carisma y su manera de ser, conquistar no solo las pantallas, sino también muchísimos sentimientos. Sí, ya lo intuyen, hoy el foco está puesto en alguien que brilla con luz propia, una estrella que nos ha cautivado de tantas maneras. Prepárense porque vamos a desgranar por qué Demet Özdemir se ha convertido en un nombre tan resonante y admirado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, si aún no lo han hecho, los invito a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita, porque cada semana traemos contenido que de verdad espero que les encante. El apoyo de ustedes es lo que me impulsa a seguir creando. Ahora sí, pongámonos cómodos. ¿Quién es Demet Özdemir? Para quienes la conocen, es un nombre que evoca belleza, talento y una trayectoria impresionante. Para quienes quizás solo han escuchado su nombre o han visto alguna imagen, déjenme decirles que hay mucho más detrás de esa sonrisa radiante y esos ojos que cautivan. Demet es una actriz turca que ha logrado traspasar fronteras, y su fama no es casualidad. Nacida en İzmit, Turquía, el 26 de febrero de 1992, Demet ha demostrado desde muy joven una chispa especial, una energía que la impulsaba a buscar su camino en el mundo del arte. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la necesidad de adaptarse a nuevos entornos y por el deseo de prosperar. La vida no siempre le puso las cosas fáciles, y es precisamente esa resiliencia forjada en la adversidad lo que hoy la hace brillar con una luz aún más especial. Su incursión en la actuación no fue lineal, como suele ocurrir con muchos talentos que florecen. Tuvo sus inicios en el mundo de la danza, explorando su expresividad corporal. Fue bailarina en el grupo de teatro de Mustafa Erdoğan, y esta experiencia en el movimiento, en la conexión entre cuerpo y emoción, sin duda, le ha aportado una gracia y una presencia escénica únicas. Esa capacidad de moverse, de transmitir emociones a través del cuerpo, la ha llevado a interpretar personajes con una profundidad increíble, dotándolos de una fisicalidad y una emotividad que traspasan la pantalla y llegan directas al espectador. La danza le enseñó disciplina, ritmo y una forma única de contar historias sin palabras, habilidades que ha sabido trasladar magistralmente a su trabajo actoral. Pero hablemos de su salto a la actuación. Sus primeros papeles, aunque quizás más pequeños, fueron fundamentales para ir puliendo su arte y para que la industria la empezara a notar. Debutó en la televisión con un papel secundario en la serie Sana Bir Sr. Vereceğim en 2013, pero fue su participación en la serie juvenil Kurtselit Besura al año siguiente, donde interpretó a una joven llamada Alia, la que comenzó a darle mayor visibilidad. Demet poseía esa cualidad innata para atraer la atención, para hacer que el público se interesara por sus personajes, incluso cuando estos no eran los protagonistas. Poco a poco fue construyendo su nombre, ganándose la confianza de directores y productores, y demostrando su compromiso con cada oportunidad que se le presentaba. Y llegó ese momento crucial, ese papel que la catapultó a la fama internacional, el que la convirtió en el fenómeno que hoy conocemos, Sanem Aydın en la serie Erkencikus, que se emitió entre 2018 y 2019. ¡Ay, Sanem! ¿Quién no se enamoró de esa joven soñadora, llena de energía, un poco torpe pero con un corazón de oro y una pasión desbordante por la fotografía? Sanem era la personificación de la vitalidad, de la búsqueda de los sueños, de la lucha por lo que uno ama. Demet le dio vida a Sanem con una autenticidad que la hizo cercana, que nos permitió vernos reflejados en sus luchas, en sus sueños y en sus enredos románticos. Su interpretación de Sanem fue un torbellino de emociones, alegría, frustración, amor, decepción, esperanza. Logró que miles de espectadores se identificaran con sus inseguridades, con sus impulsos y con su inmensa capacidad para amar. La química que tuvo con su coprotagonista Can Yaman en esta serie fue algo que prendió fuego a las pantallas y a las redes sociales. Era palpable esa electricidad entre ellos, que hizo que millones de espectadores en todo el mundo estuvieran pegados a sus televisores, esperando cada nuevo capítulo. La dinámica entre Sanem y Can Divit, un fotógrafo exitoso y un tanto cínico, fue el corazón de la serie. Sus diálogos ingeniosos, sus miradas cargadas de significado, sus momentos de tensión y posterior reconciliación, todo contribuyó a crear una narrativa romántica que cautivó a audiencias a nivel global. Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a decenas de países, convirtiendo a
Demet Özdemir en un nombre reconocido internacionalmente. Pero ser una buena actriz no es solo tener química en pantalla. Demet ha demostrado a lo largo de su carrera una versatilidad admirable. Después de Erkencikus no se quedó dormida en los laureles, esa palabra que también representa a su personaje soñador. Siguió explorando, aceptando roles que la sacaban de su zona de confort y que le permitían mostrar otras facetas de su talento. Pensemos en su participación en Doğduğun Kaderindir, una serie dramática que se emitió entre 2019 y 2021. Aquí interpretó a Zeynep, un personaje que se adentraba en la melancolía, con un pasado marcado por la tragedia y la búsqueda de identidad. Zeynep era una abogada exitosa pero con profundas cicatrices emocionales, marcada por haber sido adoptada y por un destino que sentía que no le pertenecía. Fue un rol mucho más dramático, que requería una intensidad emocional distinta a la de Sanem, y Demet lo asumió con una madurez impresionante. Verla en ese papel fue un recordatorio de que no es una actriz de un solo registro, puede transitar con solvencia entre la comedia romántica, con toda su ligereza y encanto, y el drama más profundo, donde las emociones se expresan con matices y una intensidad desgarradora. Zeynep le exigió explorar la complejidad de los traumas, la lucha interna entre el deber y el deseo, y la búsqueda de un lugar al que pertenecer. Demet demostró que podía transmitir la fragilidad, la fuerza interior y la desesperación de una manera que conectaba profundamente con la audiencia. Y no podemos olvidar su incursión en plataformas de streaming, un paso natural para cualquier actor que busca expandir su alcance y explorar diferentes formatos narrativos. Su participación en Ask 101 en Netflix, que se estrenó en 2020, la puso en un contexto diferente, explorando la adolescencia y los primeros amores desde otra perspectiva. En esta serie, Demet interpretó a Isik, una de las profesoras que a través de flashbacks narra su propia historia de juventud. Fue un rol que le permitió conectar con un público más joven y explorar la nostalgia de la adolescencia y las complejidades de las relaciones en esa etapa de la vida. Y más recientemente su papel en Anfara, que comenzó a emitirse en 2023, la ha vuelto a poner en el centro de la acción, interpretando a Farah Ersadi, una mujer fuerte, decidida y que lucha por proteger a su hijo, enfrentándose a situaciones límite. Farah es una inmigrante iraní con un pasado complicado que se ve envuelta en el mundo del crimen organizado al enfermar su hijo. Demet ha abordado este personaje con una intensidad y una determinación que resaltan su capacidad para encarnar a mujeres empoderadas y en constante lucha. Este rol, sin duda, ha reafirmado su estatus como una de las actrices más destacadas de su generación, capaz de llevar el peso de una serie dramática y de mantener al espectador cautivado con la complejidad de sus personajes. Cada uno de estos roles nos muestra a una Demet que evoluciona, que no tiene miedo de arriesgar y de seguir aprendiendo. Su filmografía es un reflejo de su ambición artística y de su deseo de no encasillarse. Ha buscado proyectos que la desafíen, que le permitan crecer como actriz y que al mismo tiempo conecten con audiencias de diferentes gustos y sensibilidades. Esta constante búsqueda de nuevos retos es lo que la mantiene fresca y relevante en una industria tan competitiva. Pero más allá de sus interpretaciones, ¿qué es lo que hace que Demet Özdemir ocupe un lugar tan especial en nuestro corazón? Creo que hay varios elementos clave que la distinguen y la hacen tan querida. Primero, su autenticidad. En un mundo donde la imagen a menudo se cuida al extremo, donde las redes sociales pueden crear una fachada inalcanzable, Demet proyecta una cercanía que es muy valorada. Sus redes sociales, aunque cuidadas y profesionales, nos dejan ver momentos de su vida cotidiana, sus gustos, sus amigos, sus viajes, y eso genera una conexión genuina con sus seguidores. No se siente como una figura inalcanzable o artificial, sino como alguien con quien podríamos tomarnos un café, alguien real con quien podemos empatizar. Esta honestidad en su comunicación la hace más accesible y humana, fortaleciendo el vínculo con su público. Segundo, su resiliencia y su ética de trabajo. Sabemos que el camino al éxito nunca es fácil, y la carrera de Demet es un claro ejemplo de ello. Ha superado obstáculos, ha trabajado duro para llegar a donde está, y eso se nota en cada proyecto que emprende. Hay una dedicación palpable en su forma de abordar cada personaje, en la preparación que seguramente conlleva, en el compromiso que demuestra en cada rodaje. Esa constancia, esa pasión por su profesión y esa capacidad para levantarse ante las dificultades son inspiradoras para muchos de sus seguidores, especialmente para aquellos jóvenes que sueñan con abrirse camino en el mundo del espectáculo. Su historia es un testimonio de que el talento combinado con esfuerzo y perseverancia
puede llevar lejos. Tercero, su carisma. Tiene una luz propia, una energía que irradia. Su sonrisa es contagiosa y su forma de hablar, su gestualidad, todo en ella llama la atención de una manera positiva. Es esa cualidad innata, esa chispa que hace que sea un placer verla en pantalla, incluso cuando los personajes son complejos o tristes. Su presencia escénica es magnética, capaz de llenar la pantalla con su sola presencia. Este carisma natural, unido a su talento interpretativo, crea una combinación ganadora que la hace irresistible para el público. Y cuarto, y quizás lo más importante para muchos de nosotros que la seguimos con tanto cariño, es la empatía que genera. Sus personajes, a pesar de estar en contextos a veces ficticios y exagerados, tocan fibras sensibles. Nos hacen reír, nos hacen llorar, nos hacen soñar. Logra que conectemos emocionalmente con sus historias, que nos preocupemos por sus personajes y que celebremos sus triunfos. Y cuando un actor logra eso, cuando logra mover nuestras emociones de verdad, se gana un lugar permanente en nuestro afecto. La capacidad de Demet para transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de sus personajes es lo que la hace tan especial. Pensemos en la influencia que tiene. Más allá de Turquía, Demet Özdemir se ha convertido en un ícono de la moda, en una embajadora de marcas importantes, y en un referente para muchas jóvenes que ven en ella un ejemplo de superación y de éxito. Su estilo personal, su elegancia, también son aspectos que la han posicionado como una figura a seguir. Ha colaborado con grandes marcas de moda y belleza, demostrando que su influencia trasciende el ámbito de la actuación y se extiende al mundo del estilo y la imagen personal. Su buen gusto y su forma de lucir las tendencias la convierten en una inspiración para muchas mujeres. Y es fascinante observar cómo la tecnología y las redes sociales han amplificado su alcance. Gracias a las plataformas digitales, su trabajo llega a rincones del mundo que antes eran impensables. Hemos podido disfrutar de sus series en idiomas que no son el nuestro, y a través de subtítulos, hemos podido conectar con sus historias y con su talento. Esa globalización de la cultura que estamos viviendo hoy en día, esa conectividad instantánea, ha permitido que figuras como Demet brillen con una intensidad aún mayor y que sus admiradores se comuniquen y compartan su pasión a través de fronteras. Las redes sociales se han convertido en un puente directo entre la actriz y sus fans, permitiendo una interacción constante y fortaleciendo la comunidad de seguidores. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, tienen sus escenas favoritas, sus personajes preferidos, momentos que los han marcado. Me encantaría saber cuáles son. ¿Fue la torpeza encantadora de Sanem en Erkenci-Kuş, esos momentos en los que su entusiasmo desbordado la metía en líos? ¿O quizás la fuerza silenciosa de Zeynep en Doğu Une Kaderindir, esa lucha interna por encontrar su lugar y sanar sus heridas? ¿O tal vez alguna otra interpretación que aún no hemos mencionado, algún matiz particular que te haya conmovido? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Me fascina leer sus opiniones, sus anécdotas y compartir con ustedes esa pasión que nos une por esta talentosa artista. Cada comentario es una pieza más en el mosaico de admiración que creamos juntos. Y es importante recordar que detrás del estrellato, de las luces, de los aplausos, hay una persona. Demet ha hablado en ocasiones de los desafíos que implica la fama, de la presión constante, de la necesidad de mantener los pies en la tierra y de rodearse de gente que te quiere por quien eres, no por lo que representas. Esa humildad, esa perspectiva sobre la vida y sobre su propia carrera, es algo que también admiro profundamente. Es un recordatorio de que al final todos somos humanos, con nuestras virtudes y nuestras vulnerabilidades. Su capacidad para gestionar la fama con madurez y sabiduría es otro de los aspectos que la hacen tan admirable. En resumen, Demet Özdemir no es solo una actriz talentosa que nos regala interpretaciones memorables y personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. Es una mujer que ha sabido construir una carrera sólida basada en el trabajo duro, la autenticidad, una ética de trabajo impecable y un carisma innegable. Ha sabido reinventarse, explorar nuevos horizontes, asumir riesgos y, sobre todo, conquistar corazones en todo el mundo. Su trayectoria es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y la conexión genuina con el público pueden abrir puertas y crear un legado. Por eso creo que es justo decir que ocupa un lugar especial, no solo en mi corazón, sino en el de muchísimos de ustedes. Su luz sigue brillando con intensidad, y estoy seguro de que nos seguirá sorprendiendo con proyectos futuros, con nuevas historias que nos emocionarán y nos cautivarán. Así que, para ir cerrando nuestro encuentro de hoy,
quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este recorrido. Ha sido un placer compartir con ustedes esta profunda admiración por una artista tan especial, desgranar los motivos por los que se ha ganado un lugar tan privilegiado en la industria del entretenimiento y sobre todo, en el corazón de sus seguidores. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo y que les haya servido para conocer un poco más a fondo a esta increíble mujer. Si les ha gustado y les pareció interesante, no duden en regalarme un me gusta, que siempre me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y si creen que a alguien más le gustaría saber por qué The Method Demir genera tanta conexión y admiración, compartan este vídeo. La difusión es clave para llegar a más personas y compartir esta pasión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, porque nos esperan muchas más historias, más reflexiones y por supuesto más ídolos que admirar. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme para todos.